Hola, buenos días. Pues muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias al querido rector por esta amable invitación, a todos los organizadores, a Raúl, a Carolina, a la directora de la facultad. Y el día de hoy quisiéramos con ustedes en este tiempo que tenemos presentar este libro. Este es el último libro, digamos, que nos dejó el maestro Enrique Dussel para publicarlo. Ya no pudo ser él presencialmente con nosotros quien lo publique, pero antes de pasar a otro plano, antes de trascender, él nos citó a Ramón Grossfogel y a mí para comentarnos que tenía pues una serie de manuscritos que estaba preparando, en donde él hace una revisión de su obra. Digamos, era como el más valioso de todos y que le preocupaba especialmente que saliera en primer lugar. Y bueno, pues se hizo el esfuerzo. Ahora estamos inaugurando una biblioteca, una colección como tal, la Biblioteca Enrique Dussel en Editorial Acal, en donde vamos a ir sacando todos estos libros. Son alrededor de 14 volúmenes. Este es el primero, irá saliendo aproximadamente uno cada año. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder poner, ¿no?, delante de ustedes este primer volumen, y que es además un volumen muy especial, un volumen en el cual el doctor Enrique Dussel hace una revisión de toda su obra, de todo lo que él ha producido sobre la modernidad, y toma posición de una manera mucho más clara con todo lo que él ha trabajado durante pues tantos años, décadas, en donde él fue profundizando sobre el tema. Y este libro, que se llama Hacia una teoría de la modernidad colonialidad, precisamente nos muestra cómo es que este proyecto civilizatorio que se produjo durante 500 años ha producido delante de nosotros un mundo, ha producido también una teoría, ha producido narrativas, ha producido un modelo ideal, un sueño en la humanidad, una antropología también en nosotros, y por eso es tan difícil escapar del proyecto civilizatorio moderno, porque pareciera que lo tenemos como pegado en los ojos. Es muy difícil, digamos, despertar, como decía ayer el doctor Grossfogel, despertar de la Matrix, porque por todos lados se nos afirma que este es el único mundo posible. Y lo que nos ayudó a ver el maestro Dussel es que no solamente que este no es el único mundo posible, sino que hay entre nosotros otro mundo, y que es el realmente que está sosteniendo este caparazón que es la modernidad. Entonces, el día de hoy me gustaría como abordar algunos temas que son muy importantes de este libro y presentarles a ustedes no solamente, digamos, algunos de los avances que hizo el doctor Dussel en esta obra, sino también mostrar, y precisamente porque estamos en la facultad, ¿no?, de Ciencias Sociales, mostrar el hacia dónde, o sea, cuáles son las tareas que nos dejó el doctor Dussel por delante, porque él ciertamente abonó y produjo toda una teoría hasta este punto, pero hay mucho trabajo por hacer. Así que el día de hoy vengo más bien como haciendo una invitación a que los jóvenes, los intelectuales, los maestros, todos aquellos que están comprometidos con la formación, con la producción de un mundo de justicia y de bien común,
pues se sumen al proyecto de la filosofía de la liberación y a la construcción de una realidad nueva. Entonces, en primer lugar, me gustaría como resaltar que el doctor Dussel desarrolló una filosofía pensando desde las víctimas. Él decía que para poder entender cualquier sistema había que situarse siempre desde la víctima, desde el dolor. Cuando algo nos duele es porque nuestra corporalidad, ¿no?, nos pone sobre alerta de que algo en nuestro sistema no está bien y tenemos que atenderlo. Y atendiéndolo, pues se reconstituye la armonía. Pero cuando el dolor no lo atendemos, el problema se va profundizando, se va haciendo más grande hasta que nos puede cobrar la vida. Las víctimas son el dolor de un sistema. Y hay víctimas de muchos tipos. Hay pobreza, hay exclusión, hay racismo, hay machismo. Es decir, hay muchos tipos de víctimas. Pero situándonos siempre desde ese lugar, podemos nosotros tener un diagnóstico realmente de la pretensión de verdad, de pretensión de bondad de un sistema. Lo podemos poner en cuestión. Entonces, Dussel hace de este criterio un método, el método de la filosofía de la liberación, por eso se sitúa siempre desde las víctimas. Y cuando él comienza a analizar, digamos, el mundo, la realidad capitalista, global, política, él se va dando cuenta que el gran problema es este proyecto civilizatorio, es decir, no son ni siquiera el 1% de la humanidad los que atentan solamente contra las grandes mayorías, sino que el problema lo hemos internalizado también. O sea, nosotros también nos hemos vuelto parte del problema porque vamos reproduciendo un tipo de vida moderno, colonial, que al final nos victimiza también a nosotros. Entonces, en ese sentido, Dussel nos pone de nuevo la responsabilidad a nosotros, a todos. Y en esas luchas tenemos que hacer como luchas en muchos sentidos. No es solamente por eso luchas contra los capitalistas, contra el 1%, sino también tenemos que hacer un trabajo de transformación de nuestra realidad, transformación de nuestras instituciones, transformación incluso de nuestras familias, transformación de nuestra propia vida. Entonces, hay ciertos puntos que yo solamente voy a mencionar algunos, porque bueno, siempre tenemos poco tiempo, pero por ejemplo, la separación entre sujeto y objeto. Esta es una, digamos, una separación tan arraigada en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de vivir, que lo tomamos como si fuese naturaleza. Cuando nosotros vamos, ¿no?, a la facultad y se nos pide un trabajo de investigación y se nos dice, ¿cuál es tu objeto de estudio? O sea, eso es algo totalmente común. Pero ya esta separación entre el sujeto y objeto es algo que hemos aprendido, no es algo por naturaleza. Hay un filósofo que Dussel trabajó muchísimo porque es el gran fundamentador de la modernidad, que es Hegel. Hegel es un filósofo que puso, digamos, la modernidad como el proyecto civilizatorio más desarrollado, más verdadero y más universal. Y hizo toda una fundamentación histórica, racional, hizo un sistema completo de la ciencia para poder demostrar la superioridad de Europa, la superioridad de la modernidad frente a todas las culturas y todos los desarrollos humanos previos hasta ese momento. Entonces, Hegel dice en una obra muy famosa que se llama Fenomenología del Espíritu,
Dice, a ver, yo me voy a hacer la pregunta por la ciencia, para saber lo que es la verdad, lo que es la ciencia. Digamos, es una pregunta que pareciera como hecha desde la humanidad, digamos, desde cualquier interés de cualquier persona. Y cuando comienza a responderla, él dice, a ver, yo soy una conciencia que me sitúo delante, ¿no?, del mundo, y entonces me pregunto, ¿qué es esto? Y empieza, ¿no?, es su reflexión. Entonces, es una conciencia que está frente a un objeto. Y desde ahí él comienza su desarrollo y bueno, a ver qué es el objeto y la descripción, la sensibilidad y todo. Pero después Dussel nos pone otra pregunta previa y es, ¿realmente estamos siempre y en todo momento frente a objetos? O sea, esa es la experiencia fundacional del conocimiento humano, se hace la pregunta. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, y ponemos los pies, ¿no?, en la tierra de nuestros pueblos originarios, podemos cuestionar esa respuesta. Porque delante de nuestros pueblos originarios no hay objetos, sino que hay sujetos. ¿Cómo podríamos nosotros desarrollar una ciencia en donde delante de nosotros no tenemos objetos, sino sujetos? Donde la naturaleza no es el objeto de la propiedad o el objeto de la conciencia, sino más bien una madre, ¿no?, un sujeto con una dignidad enorme. ¿Cómo podemos nosotros empezarnos a hacer la pregunta por el conocimiento desde otra cosmovisión? Entonces nos damos cuenta que la pregunta por la ciencia en la modernidad tiene muchos presupuestos. Supone una cosmovisión, supone un modo de vida, pero podríamos hacer ciencia desde otros lugares, desde otras preguntas. La palabra, por ejemplo, análisis, que quiere decir desmembrar, separar, ¿no? Y decía el filósofo Juan José Bautista, el análisis, si uno lo ve con cuidado, es el discurso de la tortura. Y es así, digamos, desde estas prácticas, desde donde hemos aprendido a desarrollar ciencia. Pero ¿qué pasa entonces si yo tengo delante, ¿no?, a la naturaleza como madre? Entonces no me acerco yo a analizarla, sino también a pedirle permiso, sino también a dialogar, sino también a dejarme interpelar. Son otros los métodos que tenemos que desarrollar para poder pensar la realidad y desarrollar conocimiento. Entonces, bueno, el doctor Dussel hizo un enorme trabajo que el día de hoy nos deja nuevas tareas. Entonces, yo quisiera enumerar algunos temas que yo he puesto en este libro. Hicimos una introducción y al final de la introducción hay un apartado que se llama Apuntes para la agenda de la filosofía de la liberación en el siglo XXI, que son los temas que dejó pendientes el maestro y que por eso, digamos, yo los presento el día de hoy como una convocatoria a participar, porque necesitamos producir pensamiento nuevo para poder salir de esta realidad moderno-colonial. En primer lugar, será necesario desarrollar una teoría de la modernidad-colonialidad con todos estos insumos que ha ido desarrollando. Ayer el doctor Grossfogel hizo una conferencia magistral que tenemos que irla convirtiendo en teoría, o sea, organizadamente, con una fundamentación. Y esto es algo que habrá que hacer en el futuro. Vamos a necesitar descolonizar las ciencias. Descolonizar las ciencias nos significará ir desarmando todos estos presupuestos y fundamentos de la modernidad que están tan arraigados en nuestros modos de producir conocimiento y que lo tomamos como si fuese verdad en sí mismo. Por ejemplo,
Cuando uno se acerca, por ejemplo, a la filosofía política moderna, el fundamento desde donde se piensa todo es desde el individuo. El individuo es como el sujeto por excelencia de la teoría política moderna. Pero el individuo es una construcción teórica y cosmológica que se puede cuestionar perfectamente. Como decíamos el día de ayer, se puede partir, y eso es a lo que nos invitaba el doctor Enrique Dussel, a pensar desde la comunidad. Es decir, que pensemos ahora en clave comunitaria y no en clave individualista, egológica. Necesitamos partir entonces de un humanismo transmoderno. Y aquí también tendremos que hacer un fuerte esfuerzo por pensar qué tipo de ser humano necesitamos desarrollar, necesitamos encarnar, necesitamos ser para un mundo nuevo. O sea, esto nos va a significar una interpelación a todos los niveles. Vamos a necesitar también trabajar el método para una ciencia crítica. Esto, digamos, es algo complejo de demostrar en pocas palabras, pero se trata de que podamos desarrollar un pensamiento que sea capaz de atravesar la realidad que tenemos delante de los ojos para poder mostrar una realidad que habita aquí, pero que no la podemos ver. Es como lo que yo les comentaba el día de ayer. Tenemos delante de nosotros aparentemente un montón de individuos, pero cuando vemos de una manera más profunda, nos vemos a todos en realidad unidos en una gran comunidad. Y si uno puede reconstruir ese tejido comunitario, pues también nos va uniendo en una manera más profunda también con la naturaleza. Es decir, no somos individuos separados, aislados, sino que todos somos parte de una unidad corresponsable. Entonces la naturaleza en realidad no está frente a nosotros, no es objeto de la propiedad o de la ciencia, sino que nosotros mismos somos naturaleza y tenemos que ir como tomando ese lugar y empezar a pensar lo que significaría hacerse cargo de esto. Entonces, Enrique Dussel nos recordaba que 3.500 millones de años hace que la vida nació como voluntad de reproducción vital. Y esa primera voluntad ha continuado de manera ininterrumpida durante todo este tiempo. Nosotros somos expresiones de esa primera vida, de manera que todos somos esa misma vida. Es decir, no estamos separados en realidad, sino que formamos todos parte de esa misma vida, pero no nos ha llegado a la conciencia todavía esa realidad que somos. Entonces se trataría de que pongamos nuestra racionalidad a la altura de lo que realmente somos y que podamos, sobre todo, hacernos cargo de ese peso real. Entonces, esto va a significar, por supuesto, una transformación a niveles realmente insospechados, porque no vamos a poder caminar del mismo modo, pensar del mismo modo, construir
instituciones del mismo modo, porque el grado de responsabilidad al que tenemos que ir llegando es tan radical que no nos va a dejar, digamos, incólumes. Esta distinción me parece muy importante, la distinción entre sociedad moderna y comunidad transmoderna. Decía Enrique Dussel, citando a Marx, decía, Marx distingue entre sociedad y comunidad. Sociedad es un modo de construcción intersubjetiva entre individuos. Individuos que busca cada uno su propio interés. Entonces, yo busco mi propio interés, el otro individuo busca su propio interés y nos vamos articulando en la medida en que llegamos a acuerdos. El contrato es una manera de expresar esos acuerdos. Entonces, nos ponemos de acuerdo y cada uno salvaguarda su propio interés a través del contrato. La sociedad moderna está construida de esa manera. Otra manera de relacionarse entre seres humanos es la relación comunitaria, en donde cada uno se sitúa desde la responsabilidad por el colectivo, por el bien común. Entonces, la diferencia entre estas dos maneras, ¿no?, de relacionarse intersubjetivamente es fundamental, porque la sociedad moderna termina siempre cosificando al otro, o sea, convirtiendo al otro en cosa, convirtiendo al otro en objeto, porque si yo soy el fin de todo, ¿no?, o sea, si yo busco mi propio interés, voy a terminar viendo al otro como una mediación para mí. Entonces termino convirtiendo al otro en cosa. Pero ¿qué pasa si entre todos establecemos esa relación como modo de relacionarnos? Entonces terminamos cosificándonos todos unos a otros. No tenemos entonces relaciones humanas, sino relaciones cosificadas. La sociedad moderna es una intersubjetividad entre cosas, es una relación entre cosas. Entonces, esto es una catástrofe, digamos, cuando uno lo analiza, pero también se puede entender por qué es que en la sociedad moderna es imposible generar realmente verdaderos encuentros humanos. Yo me subo al autobús, ¿no?, y me relaciono con el chofer no como Juan, sino como chofer, o sea, en su función, nada más. Tampoco me interesa. O sea, hemos normalizado estas relaciones cosificadas y es lo que prima el día de hoy. Entonces, la importancia de reconstruir las relaciones desde otro lugar, ¿no?, desde la comunidad, es simplemente nada más eso que revolucionario. Entonces, en la relación comunitaria, por ejemplo, el trabajo, la obra de cada uno de los singulares le permite relacionarse con el otro en el reconocimiento, en el ponerse al servicio del otro, que no es lo mismo ponerse al servicio que servidumbre, ¿no? También hay que hacer la distinción, porque no se trata de que ahora yo me vuelva objeto del otro, sino más bien que yo me ponga al servicio y que encuentre en el gozo del otro, decía Marx, también el propio sentido y fin de mi existencia. Entonces se trataría realmente de reconstruir relaciones solidarias, relaciones realmente de reconocimiento humano. Yo recuerdo en alguna ocasión hice una serie de entrevistas
a varios marxistas en Alemania sobre el método de Marx. Y le pregunté a uno, que era un pensador de la última escuela de Frankfurt, Reichelt se apellida, y le pregunté si él veía como un más allá del capitalismo, si lo vislumbraba, si se imaginaba algún modo de vida, ¿no? Un modo de producción más allá del capitalismo. Y él me dijo, no me lo imagino, pero yo sé que no me lo imagino porque soy europeo. Y yo sé que tú sí te lo imaginas porque eres latinoamericana. Y me dijo, y es que en Europa hemos destruido todas las relaciones comunitarias y solidarias. Y por eso estamos en la pura resistencia para que no terminen como de saquearnos y de destruirnos por completo. Pero en América Latina, que hay todavía relaciones solidarias y comunitarias, desde ahí se puede pensar y desde ahí se puede producir una alternativa. Nos decía, aquí en Europa, el nuevo fenómeno es el extremo del individualismo, que es el autismo. Tenemos cada vez más autismo, que es el extremo, porque entonces cada individuo tiene su propio mundo. Y esos son los nuevos fenómenos que se viven, ¿no? Como distorsiones de un mundo moderno que nos está lanzando al sinsentido y en donde ya no hay posibilidad de encuentro con el otro. Porque todo el mundo estamos en la desconfianza, en la destrucción de la comunidad. Entonces, para poder imaginar otro mundo, para producir otro mundo, es necesario partir de otro tipo de relaciones. Y eso nos lo puede dar la comunidad, las relaciones solidarias. Entonces, en América Latina todavía tenemos un gran acervo humano, desde donde poder pensar alternativas y construir alternativas. Porque además no se trata, y esto es muy importante, no se trata de producir una alternativa desde nuestra cabeza. Desde ahí no van a surgir las alternativas. Las alternativas surgen desde la experiencia comunitaria. Entonces se trata de que vayamos fortaleciendo esos espacios comunitarios, porque desde ahí es de donde tenemos que ir expandiendo esas experiencias, que son experiencias de corresponsabilidad, que son experiencias de respeto, que son experiencias de reconocimiento humano. Esto nos va a significar repensar el tema de la comunidad, y aquí hay un filósofo andino, Juan José Bautista Segales, que decía, el mundo nuevo hay que pensarlo desde la comunidad de vida. Y esto, digamos, es como un pasito más de Dussel, pero que Dussel incorpora en este libro. Porque él dice, la comunidad, nosotros la habíamos pensado solamente como comunidad humana, o sea, entre seres humanos. Pero nuestros pueblos originarios nos han enseñado que hay otros sujetos y que son parte fundamental de la comunidad. Estos otros sujetos es, por ejemplo, la madre naturaleza, que en el mundo andino se le llama la Pachamama, y que es un sujeto. Los otros sujetos son los ancestros, o como Dussel lo llama, la historia. Porque nosotros no nos hemos producido a nosotros mismos. Hablamos con una voz, hablamos con un lenguaje que nos han legado desde las generaciones previas. Nuestra boca no es nuestra, nuestra carne no es nuestra,
y nuestro sentido de vida tampoco es nuestro, en sentido singular, sino que nos viene de la historia, nos viene de los ancestros, y las luchas también nuestras son luchas que se sostienen y que se fundamentan en la historia. Entonces decía Juan José Bautista, la comunidad de vida tiene 3 actores fundamentales: la comunidad humana, la Pachamama y los ancestros o la historia. Entonces, Enrique Dussel retoma este punto de partida como un lugar para poder pensar el más allá de la modernidad, es decir, como una comunidad transmoderna. ¿Cómo podríamos entonces ahora repensar nuestras ciencias sociales desde ahí? Son preguntas, digamos, que yo lanzo, pero que nos van a significar rehacer todo de nuevo, porque cuando tenemos nuevos paradigmas de pensamiento, entonces nos va a tocar desarrollar los pasos, las estructuras, no solamente para entender nuestra propia realidad, sino para dar nuevos pasos en el camino. Hay una idea, y digamos, se las pongo aquí como una pequeña muestra, ¿no? Hay una idea que es fundamental de la modernidad y que es como punto de toque, que es, así como yo les había dicho, el tema del individuo, ¿no? Que es esta singularidad que busca su propio interés, o podríamos nosotros decirlo así en cortito, el yo, el ego. El yo, el ego, es una estructura autorreflexiva, o sea, que reflexiona sobre sí mismo, ¿no? Sale de sí mismo y vuelve a sí mismo. Esta estructura autorreflexiva está en todo el pensamiento moderno. Entonces, les estoy, digamos, como haciendo un pequeño análisis abstracto, pero que para que ustedes puedan vislumbrar, ¿no?, cómo estas categorías después se desarrollan a todos los niveles. Entonces, este yo, esta estructura autorreflexiva, la tenemos en todas las instituciones. Todas las instituciones modernas son autorreflexivas, es decir, que buscan su propio interés. El Estado moderno es una de ellas, que busca su propio interés, y por eso cada Estado moderno se pelea con otro Estado porque cada uno busca su propio interés. Es decir, no hay una visión comunitaria del bien colectivo de la humanidad. No, o sea, cada Estado moderno es una totalidad autocentrada, egológica, que se reflexiona sobre sí mismo y salvaguarda solamente los intereses propios del Estado-nación, ¿sí? Entonces, esta autorreflexividad es una estructura presente en toda la modernidad. ¿Qué pasaría entonces si empezáramos a pensar desde el punto de vista de la vida? Ningún organismo vivo es autorreflexivo. Es decir, no hay un solo organismo que nazca y se reproduzca a sí mismo por sí mismo, desde sí mismo. No existe eso. Tendría que ser una totalidad aislada de todo. Todos los organismos tienen una relación con la exterioridad, siempre como donación, como codependencia, de manera que todos los organismos dan y toman. O sea, no hay nadie autorreflexivo, sino que todos los organismos donan también, toman también, y hay una relación de codependencia y de corresponsabilidad. En ese sentido, tenemos que ir rehaciendo, imagínense,
todo el pensamiento desde otras estructuras, no autorreflexivas, sino yo le llamo alterreflexivas, o sea, reflexivas desde el otro. Entonces, estas son como categorías que yo les pongo aquí como una provocación, pero para que empecemos a salirnos del paradigma de la modernidad. Porque entonces, esto nos va a ir llevando poco a poco a que vayamos repensando. Fíjense, la subjetividad comunitaria, ¿no?, es una alterreflexividad que implica un doble movimiento, porque sale de sí mismo hacia el otro. O sea, la comunidad, el individuo sale hacia el otro como servicio y después vuelve a sí mismo desde el otro. Entonces, esto nos implica una nueva clave desde donde podemos empezar a pensar, por ejemplo, las instituciones. Las instituciones que normalmente, dice Dussel, se totalizan, o sea, empiezan un proceso de fetichización, un proceso de endiosamiento de la institución. Las instituciones están hechas para cumplir con ciertas necesidades y las instituciones no son más que acuerdos. Ustedes y yo nos ponemos de acuerdo en algún tema y empezamos a institucionalizar. O sea, el hecho de que estemos aquí hoy, pues institucionalmente se tomó el acuerdo de que estuviéramos hoy, se hizo un cartel y una convocatoria y llegamos todos aquí y pudimos tener el evento. Eso es ya una institución. Si no tenemos instituciones, no podemos ir generando, digamos, momentos de acuerdo y no podemos ir avanzando en la construcción. Entonces, hay de instituciones a instituciones, hay acuerdos más simples, hay acuerdos más complejos. El Estado es una serie de acuerdos que se van madurando y se van solidificando en el tiempo hasta volverse acuerdos bastante más complejos que la simple convocatoria a esta reunión. Entonces, las instituciones son fundamentales, pero a veces pasa que estas instituciones tienen esta relación moderna, autorreflexiva, y de pronto la institución pesa por sí misma y se vuelve incuestionable. Y entonces podemos tener una institución que se vuelve contra nosotros. Como decía el fundador del cristianismo, el ser humano, no, la ley está hecha para el ser humano y no el ser humano para la ley. Pero en la modernidad, digamos, la ley de pronto se vuelve aplastante y no importa lo que pase, ¿no? Escucharán ahí por ahí los políticos que dicen, no, pero la ley es la ley y la ley hay que cumplirla. Pero a veces la ley mata y cuando la ley mata hay que cambiar la ley. Entonces, se trata de que vayamos poco a poco como logrando tener claridad sobre cuáles son los fundamentos desde donde estamos construyendo los acuerdos. Porque el paradigma de la modernidad que se ha ido imponiendo y que ya no lo vemos porque se ha vuelto invisible a nuestros ojos. O sea, para nosotros es normal la separación sujeto-objeto, para nosotros es normal la cosificación de la naturaleza, para nosotros es normal hacer análisis científico, pero tenemos que ir poco a poco cuestionando todas esas cosas que no son normales, pero porque se han vuelto insostenibles en el tiempo. Uno de los temas que también valdría la pena trabajar y que son temas pendientes y muy pertinentes para esta facultad es el tema de el derecho. El derecho que tenemos hoy en día es un derecho moderno, pensado en clave moderna.
Y les voy a poner un ejemplo. En el 2006, cuando ganó Evo Morales como presidente de Bolivia, subieron los pueblos originarios de los valles, guaraní sobre todo, pero también andinos y amazónicos, y subieron a las ciudades a pedir una nueva constituyente. Es decir, venían a pedir que se volviera a hacer un ejercicio de reflexión sobre las leyes que se da un Estado a sí mismo, porque decían, nosotros nunca hemos sido contemplados en esa ley y somos parte también de Bolivia. Queremos ser parte también de ese pacto de este nuevo gobierno. Entonces, Evo Morales dio las condiciones y se empezaron a hacer discusiones sobre cómo pensar la Constitución ahora desde los pueblos originarios. Y pasó algo muy curioso. Primero que los pueblos originarios pidieron que se hiciera un Estado plurinacional, porque el Estado moderno es un Estado nacional. Y Estado nacional significa que hay solamente una nación, es decir, una cultura, un modo de vida. Pero si aquí habemos muchas naciones, o sea, el Estado nacional es una imposición moderna, otra vez autorreflexiva, de una particularidad que se impone como si fuese el único modo de organización y de vida que se va a desarrollar en un determinado territorio. Entonces, se abrió la discusión de hacer un Estado plurinacional. Y entonces los pueblos originarios dijeron, bueno, pero aquí, artículo número 1, nosotros queremos que se incluya a la naturaleza como sujeto de derecho. Y dijeron, todos los abogados modernos dijeron, pero ¿de qué estás hablando? Eso no se puede. La naturaleza no puede ser sujeto. La naturaleza no puede tener derechos. ¿De qué me estás hablando? Hubo una ruptura paradigmática, o sea, de comprensión de la realidad. Y entonces se dieron cuenta que todos los abogados tenían una formación moderno-colonial. O sea, no había un solo abogado que pudiera dar respuesta a esta inquietud de los pueblos originarios. Entonces, de esta manera se desnuda el hecho de que nuestras facultades tienen una visión moderno-colonial. Eso es lo que aprendemos, que es lo que comentaba el doctor Grossfogel ayer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar lo nuevo, crear lo nuevo, poner las condiciones para lo nuevo, si todas las herramientas discursivas, metodológicas, analíticas, ¿no?, son modernas de por sí? Hay un problema de fondo. Entonces aquí es cuando se entiende por qué es que ha habido, ¿no?, oleadas, ¿no?, les llaman oleadas de gobiernos progresistas, ¿no?, por decirlo así, o gobiernos que tenían un interés de poner por obra las demandas de la gente, como en el caso de Evo Morales, que yo no diría que fuera progresista para nada, porque él traía un planteamiento descolonial, de transformación muy profundo, pero se dio contra la pared del derecho moderno que no permitió hacer las transformaciones para poder construir realmente un Estado plurinacional. O sea, es un Estado plurinacional, un poco por nomenclatura, pero todavía no se ha podido realmente producir la plurinacionalidad y no se ha podido tampoco reflejar la comprensión de los pueblos originarios en una nueva constitución transmoderna. ¿Estamos ahí? Es decir, todos los abogados bolivianos quedaron reprobados ante las demandas populares de hacer una traducción en clave de un derecho transmoderno comunitario desde la visión de una comunidad de vida
que implique esta comunidad de la que les hablo, que no es solamente humana, y ese es un tema pendiente. O sea, así como Hegel desarrolló una filosofía del derecho moderno, y existen obras sobre eso, y que eso es lo que fundamentan, y cuando uno va a ver esos fundamentos, te dice, bueno, el individuo es el sujeto de derecho por excelencia. Y el individuo es una voluntad, y es una voluntad que se expresa en la propiedad, y más específicamente en la propiedad privada. Esos son los fundamentos del derecho moderno, y los aprendemos todos, desde nuestras facultades. Pero ¿qué pasa si yo, en lugar de comprenderme como propietario de la tierra, me comprendo como hijo de la tierra? Pues entonces el derecho moderno ya no me funciona para nada. Porque una cosa es ser señor de la tierra y otra cosa es ser hijo de la tierra. Entonces tenemos que rehacer todo de nuevo. Y estas son tareas, digamos, que yo les dejo aquí. Y les digo, hay que hacer este trabajo. Porque este trabajo es lo que nos demandan nuestros pueblos para poder efectivamente autodeterminarse sin tener que negarse a sí mismos. Porque el problema fundamental es que nuestros pueblos son los grandes ausentes en la institucionalización de nuestros estados, de nuestras escuelas, de nuestra ciencia. Porque el reflejo que nos regala la modernidad no nos permite vernos en nuestro verdadero ser. Cuando nos vemos desde la ciencia moderna, nos vemos inferiorizados, nos vemos atrasados, nos vemos feos, nos vemos como todo lo que no somos. Porque la modernidad se ha pensado desde el blanco europeo, macho, etcétera, etcétera, del que ayer nos hablaba el doctor Grossfogel. Y ese reflejo, cuando nos miremos en ese reflejo, nos vamos a ver siempre distorsionados. Porque es un espejo para que Europa se vea a sí misma. Y a ella le ha funcionado muy bien. Pero el problema es que nos dieron ese espejo para que nos miremos todos los pueblos del mundo. Y cuando todo el resto de los pueblos del mundo nos miramos ahí, pues nos miramos siempre insuficientes. Y creemos que somos insuficientes. Y creemos que tenemos que tender y hacernos más parecidos a Europa para poder ser, para poder lograr realizarnos. Entonces, tenemos que devolver a nuestros pueblos una mirada real de lo que cada uno es y de lo que queremos construir ahora sí como humanidad. Porque además hay que decir, el ideal de la modernidad es imposible para todos. El ideal de la modernidad, que es el ser el varón exitoso, ¿no? Con recursos ilimitados para su propia satisfacción, no es posible para todos. Para que haya un sujeto así, tiene que haber 100 que no son así. Y eso va junto con la utopía. En realidad es una distopía para los 99. La utopía de la modernidad es para el 1% e implica la explotación del 99%. Y eso no se puede quitar de la ecuación, va junto. Para que haya un exitoso moderno tiene que haber 99 miserables. Y esa es la cara oculta de la modernidad. Y tenemos que ponerla ahí en la ecuación, vista delante de todos los ojos,
para que entonces no nos engañemos, que el proyecto de la modernidad es un proyecto de dominación. Y no hay manera de maquillarlo, no hay manera de hacerlo aparecer como justicia para todos. Se ha hecho, se ha gastado tinta para poder ponerle el maquillaje y para hacer aparecer a la modernidad como un proyecto que no es, como un proyecto de realización para todos, pero no es. 500 años nos lo demuestran. Este es el mundo que tenemos, este es el mundo que ha producido la modernidad, no hay otro. Con el genocidio en Gaza, con una naturaleza destruida, con una crisis climática, con millones y millones de pobres que se reproducen, con una niñez que tiene que trabajar y que no tiene perspectiva de vida, con adultos mayores que han caído en el sinsentido como seres humanos que sobran, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas realidades de los negados y de las víctimas que vemos acumularse son fruto de la modernidad, son fruto de este proyecto, no son, digamos, una aberración del sistema, no, son parte fundamental del sistema. Entonces, será necesario producir ciencias sociales que nos permitan pensar y producir una realidad otra. Y esto también nos va a llevar a repensar el tema de la historia, porque toda la modernidad nos ha mostrado la historia como una línea recta, o sea, como una línea recta que va hacia la superioridad. La teoría de la evolución es un poco ese mismo sentido, pero ¿saben? Las teorías se producen desde cosmovisiones también. Entonces la modernidad nos muestra una historia que va como en asíntota hacia la realización del ser humano. Y por supuesto que la modernidad es como la cereza del pastel que casi que nos lleva a ese lugar. Pero tenemos que ir produciendo visiones de la historia que nos muestren que en realidad la historia es mucho más compleja, que no es una línea recta, que es más bien como una red de interacciones y tenemos que empezar a comprenderla en toda esa complejidad. Porque esta línea es una línea, la línea de la historia que ha dibujado la modernidad es una línea completamente ideológica, que pone a todas las culturas en el pasado y a Europa en el futuro. Y cuando uno no solamente que ve la historia, sino que ve la realidad, lo ve desde el reflejo de esa historia. Cuando uno ve a la China, la ve como en el pasado. Cuando uno ve a los pueblos originarios, los ve en el pasado. Y por eso a ustedes nunca les ha pasado que hay gente que dice, pero tú ¿por qué hablas tanto de los pueblos originarios? ¿Qué quieres volver al pasado? Pero yo digo, volver al pasado, pero si nuestros pueblos originarios son del siglo XXI. Pero hay algo que nos impide ver que son siglo XXI. Hay algo que nos ha impedido verlos en el presente. No se los ve como otro modo de vida, se los ve como un modo de vida que ha sido superado. Entonces es como si volteáramos a ver nuestros pueblos originarios y nos fuéramos como en una nave en el tiempo, a ver un retrato hace 500 años. Y tenemos que quitarnos esa concepción que no es real. Nuestros pueblos originarios son tan siglo XXI como Elon Musk con su inteligencia artificial. Pero tenemos que ver que son otros modos de vida, otras apuestas civilizatorias. La modernidad, que es una cultura de objetos,
produjo el movimiento de la civilización a través de objetos. Nuestros pueblos originarios tenían otra visión. Y aquí quiero recordar, ¿no?, un ejemplo que ponía Juan José Bautista, el filósofo boliviano, y que decía: la modernidad necesita construir naves espaciales. Nuestros pueblos originarios hacían viajes astrales. Son dos tipos de tecnología. Pero hay cosas que nos hacen pensar. Qué distintos, ¿no?, son estos dos modos de vida. Ustedes saben que el lago Titicaca, que está en Bolivia, Perú, esa zona es uno de los lagos más grandes, más altos del mundo. Y cuando uno lo ve desde las alturas, o sea, si uno pone el Google Maps y uno pone así el lago Titicaca, tiene forma de jaguar. Bueno, el lago Titicaca, el nombre que tiene, el nombre andino, es jaguar. Y uno se queda pensando, ¿cómo puede ser, ¿no?, que esta gente tuviera el conocimiento de que ese lago tuviera esa forma? Pues no tenían naves espaciales. Son cosas que nos dejan pensando. Porque hoy día, digamos, vivimos tan imbuidos en un mundo moderno que somos incapaces de acceder a ciertos conocimientos que nos ofrecían otras culturas. Antes el movimiento era más subjetivo, ahora es movimiento de cosas. Antes, ¿no?, en esas otras culturas, para poder sanarnos, se nos preguntaba, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás en la vida? ¿Cómo caminas? ¿Cómo vas? Hoy uno va al doctor y no te preguntan cómo estás, te preguntan qué te duele. Como decía el doctor Grossfogel ayer, ¿no? O sea, hay la visión del ser humano como máquina. Entonces, te falla el hígado, te sacan una pieza y te ponen la otra pieza. Sin preguntar por qué se enfermó el hígado, ¿no? ¿Qué emociones hay ahí en el hígado? ¿Qué flujo de energía está atorado en ese sujeto? Entonces, hemos perdido una visión, ¿no?, holística de reconexión de la comunidad. Y nos hemos quedado en una realidad de cosas y pensamos que moviendo cosas vamos a ir sanando, vamos a ir produciendo grandes cambios, pero esto no es así. Entonces, bueno, la interpelación es a ir generando, sobre todo yo diría, una ciencia que nos permita pensarnos más como comunidad. Se habla hoy de ciencias sociales. Las ciencias sociales fueron creadas para pensar las ciencias, las relaciones cosificadas de la modernidad. Tenemos que avanzar no solamente a las ciencias sociales o a transformar las ciencias sociales o a descolonizar las ciencias sociales. Tenemos que ir avanzando a producir las ciencias comunales. Hoy no vemos la necesidad de eso porque no hay comunidad, pero tenemos que ir avanzando en ese sentido. O sea, una descolonización de las ciencias sociales nos tiene que llevar a producir otro tipo de ciencia, porque necesitamos avanzar hacia la construcción de otro tipo de realidad. Eso será como justo el pasaje de la sociedad moderna a la comunidad transmoderna. Muchas gracias.